en apariencia conocemos los trastornos de desarrollo, pero muchas veces no tenemos claras las características de lo que son las secuelas o daños neurológicos muy leves. Y esto es lo que sucede cuando no tenemos una información muy clara o completa sobre estos signos de alarma. Los niños pasan desapercibidos y hasta que tienen 6 años, 7 años, los niños son detectados y esto se vuelve una detección tardía. Y se trata de que les voy a compartir signos, les voy a compartir información importante para que desde lo más oportuno posible, desde los primeros meses de nacido, si es posible, o años de nacido, ustedes, sin importar sus ámbitos laborales, sin importar sus ámbitos de trabajo, puedan detectar oportunamente estos signos de alarma. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto conocerlos a los que no conocía y es un gusto saludar a los que ya conocía. Bueno, pues muchísimas gracias, Fisiola, nuevamente por esta oportunidad y bueno, damos inicio. Prácticamente en apariencia tenemos un promedio de 8 millones de niños y niñas menores de 14 años en toda Latinoamérica que se supone tienen un diagnóstico de discapacidad. Sin embargo, tristemente, esta es una cifra que no es correcta porque casi el mismo número de niños o niñas no son detectados oportunamente o tienen diagnósticos erróneos o incorrectos. El problema, vuelvo a repetir, en mis más de 30 años de experiencia me he topado con lo mismo, de que diferentes profesionistas, diferentes especialistas no hacen una detección oportuna en el sentido que no sé si no conozcan completamente los procesos de neurodesarrollo o a veces confunden los signos entre una patología y otra, a veces confunden las características y a veces cuando ya los detectan hay diagnósticos confusos o erróneos. Entonces hay niños que en apariencia crecen con un diagnóstico, en realidad es otro. Y de eso se trata, de que ustedes, desde el ámbito laboral donde estén, ustedes puedan hacer este tipo de evaluaciones y detecciones oportunas. Y para eso, pues yo quisiera preguntar si ustedes saben qué son los signos de alarma, si ustedes saben qué son los trastornos del desarrollo y qué beneficios creen que nos puedan otorgar la detección oportuna. Pues sé que hasta el final vamos a tener estos diálogos en el chat sobre sus dudas, sus preguntas, pero pues me gustaría que reflexionaran sobre qué son los signos de alarma. Porque si desde el inicio, si desde los primeros meses de vida de cualquier niño, sin importar las características, si ustedes pusieran mucha atención, se podrían dar cuenta cuáles son los datos clínicos muy claros que pertenecen a cada uno de los trastornos del desarrollo. Muchas veces son erróneos. ¿En qué sentido? Cuando conocemos una sola característica, damos por hecho que esa es la patología y ese es el diagnóstico. Y no nos damos cuenta que a veces nos engaña lo que vemos porque hay comorbilidades, o sea, que hay características que son similares en diferentes trastornos del desarrollo. Por decir algo, les voy a poner un ejemplo: la desorganización sensorial, la desintegración sensorial, la hipersensibilidad a la hiposensibilidad, siempre se le atañe al TEA, trastorno espectro autista, siendo que también es consecuencia, también porque es un daño neurológico, biológico, psicológico, también
en la parálisis cerebral podemos encontrar estos signos. Entonces, es lo que les digo, tenemos que aprender a conocer porque son datos de comorbilidad. Porque al final tenemos que entender que quien está afectado, y solo está afectado, es ese sistema que es muy importante, que es el sistema nervioso. Y si aprendemos a conocerlo, si aprendemos a evaluar al sistema nervioso, si aprendemos a conocer sus características, sabremos en una manera muy precisa y oportuna detectar estos signos de alarma. ¿Por qué es importante conocer el sistema nervioso? Porque el sistema nervioso es el que evoluciona y ese es el que nos da esos procesos, características de desarrollo. Y si en algún momento el sistema nervioso está dañado, definitivamente nos va a avisar. ¿Ok? Entonces, para entender un poquito más esto, tenemos que hablar todos del mismo idioma. Ok, entonces, primero tenemos que hablar de quién lo detecta. ¿Cómo se detectan estos signos de alarma? Primeramente lo hace ¿quién? La familia. Lo hacen los primeros filtros. La familia en especial lo hacen los abuelos. Se dan cuenta que algo está pasando con el niño, algo está raro, o por qué no actúa o no tiene una conducta igual a los demás niños. No me estoy refiriendo a conducta nada más al área socioafectiva. Lo que aquí todos vamos a ir aprendiendo, aunque la mayoría seamos vicios, es que entendemos que el sistema nervioso evoluciona en las 4 áreas de desarrollo: en el área motora, en el área del lenguaje, en el área cognitiva y socioafectiva. Y esto es lo primero que vamos a aprender. Cuando el niño tiene trastorno en más de 2 áreas, seguro hay daño neurológico, porque el sistema nervioso, siempre lo he dicho en todos los cursos que hace, controla todas las funciones, organiza toda la información y regula las respuestas. Entonces, si se ve afectado más de 2 áreas, seguro es el sistema nervioso el que está afectado. ¿Ok? Entonces, bueno, estábamos con que la familia lo detecta. Y después de ahí, ¿quién? Los primeros filtros. ¿Quiénes son los primeros filtros? Los profesionales, que es donde hago esta atenta invitación a los pediatras que enriquezcan, que organicen mejor su información en cuanto a los procesos de desarrollo para que de manera más oportuna detecten lo más pronto posible los signos de alarma. Después, a quienes les corresponde hacer este filtro, hacer esta detección. Primero a los pediatras, después a todos aquellos cuidadores o educación inicial que se encarga de los cuidados de los recién nacidos. Llámese enfermeras, llámese cuidadoras, llámese asistentes, puede cumplir. Después a todos los centros de estimulación temprana, donde van los niños los primeros meses, de 3 meses a 2 años de edad. Entonces, todas aquellas facilitadoras o instructoras de estimulación temprana les corresponde también hacer la evaluación y detección. Y a quienes más, a todo lo que corresponde, no sé si estén de otros países, aquí en México le llamamos educación escolar, creo que los demás países le llaman educación inicial. Al final, todos estos profesionistas que acabo de mencionar son los que deben comprometerse más en hacer la evaluación y detección oportuna en todos los procesos de desarrollo. O sea, en detectar la edad madurativa de todas las áreas para saber si corresponde a su edad cronológica. Entonces, a partir de ahorita, todos y cada uno de nosotros nos tenemos que comprometer a evaluar la edad madurativa de nuestros niños. Desde el momento en que llegan nosotros, tenemos que evaluar su edad madurativa para saber si corresponde a la edad cronológica. ¿Y cómo saber si corresponde o no? Conociendo los procesos de desarrollo regular
que son los que evoluciona el sistema nervioso. El sistema nervioso evoluciona y nos da esos procesos, etapas de lo que conocemos como hitos de desarrollo. Pero si no conocemos los hitos de desarrollo regular, no vamos a saber qué proceso está estancado, qué proceso le falta, y eso nos va a alertar. Esos son los signos de alarma. Las alertas de un proceso en donde no aparece, o sea, está ausente o está colapsado, o está o no, o es un proceso que está lento, que no va acorde a los demás procesos. Entonces, tienen que aprender a evaluar y detectar todos estos signos, todos los profesionales que nos corresponde los primeros meses de vida del niño hasta los primeros años. Todos tenemos que tener ese compromiso en el conocimiento. ¿Por qué no se hace una detección oportuna? Por falta de conocimiento en neurodesarrollo. Si no tenemos muy claro estos procesos, porque no es mi área, porque yo soy fisioterapeuta, porque solo veo la locomotora, porque yo solo veo el área del lenguaje, porque yo solo veo el área cognitiva. Si solamente ven un área y no ven todo el desarrollo integral, no van a poder detectar y evaluar todos signos de alarma. ¿Ok? Cuando ya se hizo esta detección de todos los profesionistas y filtros que mencioné, es importante saberlo canalizar. El problema también, el segundo problema al que nos enfrentamos, porque no hay una detección oportuna, es porque no conocemos a quiénes o con quiénes se debe canalizar estos niños. Muchas veces creemos que todos deben ir al neurólogo, pero cuando sospechamos de TDAH, cuando sospechamos de TEA, se deben canalizar al psiquiatra. Hay países donde no hay psiquiatra, entonces debe ser un neuropediatra o le llaman pediatra del desarrollo. Pero al final tienen que saber en cada país hacia dónde, todos los protocolos, hacia dónde debemos canalizarlo para hacer estas detecciones oportunas. Para que al final regrese a la familia. ¿Por qué es importante la familia? Porque ya lo mencioné antes. Toda Latinoamérica no tiene una cultura de aceptación hacia la discapacidad. Entonces, difícilmente a la primera va a aceptar que su niño tiene trastorno de desarrollo, que ese niño tiene algún signo de alarma, van a poner ciertas barreras y eso ocasiona que también haya más atraso en el diagnóstico oportuno o en el que no se dé el diagnóstico porque los padres no aceptan. Pero sí es un compromiso de nosotros profesionistas hacer estas detecciones.